Objetivos: brindar a las mujeres, hombres y sus parejas asesoría, información y educación para el logro de una elección informada del método anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades y preferencias. Incentivar la participación de los hombres en la prevención de los embarazos no deseados. Asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos de elección de la mujer, el hombre o la pareja, dentro de la consulta o en el menor tiempo posible posterior a la misma, para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos. Responder a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Promover el bienestar y desarrollo social de la población, promoviendo la paternidad y maternidad intencionada y responsable. Contribuir a la reducción de la inequidad reproductiva en situaciones especiales como el embarazo no planeado, especialmente en adolescentes, embarazo de alto riesgo, mujeres después de los 40 años, mujeres con discapacidad, personas con riesgo o portadoras de una infección de transmisión sexual y VIH. Cumplir con los criterios de calidad y seguridad clínica en la provisión de los métodos anticonceptivos. Quienes desean iniciar un método anticonceptivo incluye a aquellos que tienen intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Se puede acceder a esta consulta por demanda espontánea o derivado de talento humano. Esta atención se realizará por profesionales de enfermería, medicina general, medicina familiar o ginecología, según lo define en el esquema de intervenciones y atenciones en salud individuales por momento de curso de vida. El talento humano debe contar con conocimientos sobre el uso, formulación y procedimientos del método seleccionado por la persona. Luego del proceso de elección libre, informado y aplicación del método anticonceptivo según normatividad y criterio de elegibilidad de la OMS vigente, sensibilizados con habilidades comunicativas y entrenadas para abordar los diferentes tópicos de la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva desde la perspectiva de derecho. Atenciones incluidas: atención en salud para la asesoría en anticoncepción, elección y suministración de métodos anticonceptivos, atención en salud para la asesoría en anticoncepción y controles. Son métodos o procedimientos que evitan o previenen los embarazos en mujeres o parejas sexualmente activas. Existen diferentes tipos de anticonceptivos en el mundo, los cuales se diferencian en el mecanismo de acción, principio activo, tiempo de duración, vía de administración, formas de uso y eficacia. Los métodos anticonceptivos se dividen en hormonales y no hormonales. Se encuentran los reversibles, irreversibles, de barrera, amenorrea de lactancia y abstinencia periódica. La eficacia se evalúa durante el uso perfecto o ideal, en donde los embarazos ocurridos durante el uso correcto del método son
Atribuirles a la falla intrínseca del método, uso no sistemático y fallas técnicas del método. La eficacia en general se expresa en el número de embarazos que se producen en 100 mujeres durante un año de uso del método anticonceptivo. La seguridad de los métodos anticonceptivos se basa en los criterios de elegibilidad de la OMS, que resumió las recomendaciones principales en las siguientes categorías. Categoría 1. Una condición para la que no hay ninguna restricción del uso del método anticonceptivo. Categoría 2. Una condición donde las ventajas de usar el método pesan más que los riesgos teóricos o probados. Categoría 3. Una condición donde los riesgos teóricos o probados normalmente pesan más que las ventajas de usar el método. Categoría 4. Una condición que representa un riesgo de salud inaceptable si el método anticonceptivo se usa. Métodos permanentes quirúrgicos. El acceso a procedimientos de esterilización quirúrgica femenina y masculina deben estar disponibles sin barreras de acceso y oportunos. Esterilización quirúrgica masculina. Técnica realizada por el profesional en medicina especialista en urología, previa consejería, elección formada, consentimiento informado, valoración del usuario y de acuerdo a los procedimientos seleccionados y de criterios de elegibilidad. Se deben entregar instrucciones postoperatorias y proporcionar métodos de barrera durante los primeros 3 meses post-procedimiento, por ser el tiempo requerido para que el recuento espermático sea negativo. El usuario debe recibir información y consejería clara y apropiada. Esterilización quirúrgica femenina. Técnica realizada por el profesional en medicina especialista en ginecología, previa consejería, elección informada, consentimiento informado, valoración de la usuaria y de acuerdo a los procedimientos seleccionados y criterios de elegibilidad. Indicación. El procedimiento se puede realizar en intervalo de primeros 7 días del ciclo menstrual, posaborto, posparto o intracesárea. Puede ser por la laparoscopia o minilaparotomía. En esta siempre deben utilizarse materiales de sutura absorbibles. Es preciso entregar instrucciones postoperatorias. Se recomendará evitar actividad sexual en primera semana postoperatoria e informar a la usuaria que la cirugía no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Siempre enfatizar sobre la doble protección. Uso típico 0.5, uso perfecto 0.5%, uso continuo 100%. Mecanismo de acción. Inhibición de la ovulación. Modifican el moco del cuello del útero, que lo hace más espeso y con ello se hace más difícil el paso de los espermatozoides. Indicación. Tiene los mismos usos que los anticonceptivos orales combinados en mujer con ciclos menstruales o amenorrea diferente al posparto y posaborto. En posparto, lactancia materna. Menos de 6 semanas después del parto, generalmente se puede insertar un implante categoría 2. De 6 semanas a 6 meses después del parto y amenorrea se puede insertar un implante. Si la mujer está amamantando completa o casi completamente, no se necesita protección anticonceptiva adicional. Más de 6 semanas después del parto y los ciclos menstruales han regresado, el implante se puede insertar como se recomienda para otras mujeres que tienen ciclos menstruales. En posparto, no lactancia materna. Menos de 21 días después del parto se puede insertar un implante categoría 1. No se necesita protección anticonceptiva adicional. Es altamente probable que una mujer ovule y esté en riesgo de embarazo durante los primeros 21 días posparto. Se puede iniciar dentro de los 7 días posteriores al inicio del sangrado menstrual y no necesita de protección anticonceptiva adicional. Cuando han transcurrido más de 7 días puede administrarse si se está razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada. Se recomienda abstenerse de relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional, condón masculino o femenino, durante los próximos. La vía de administración del implante es subdérmico. Se deben dar instrucciones a las usuarias luego de la aplicación. Los tipos de implantes disponibles son: progestágeno inyectable de depósito. Se encuentra disponible en Colombia el acetato de medroxiprogesterona de depósito de 150 miligramos para uso intramuscular cada 3 meses y puede aplicarse hasta con 4 semanas de retraso para inyección repetida sin necesidad de protección anticonceptiva adicional. Si se está razonablemente seguro de que no está embarazada, tendrá que abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los próximos 7 días.
Píldoras de solo progestágeno. En mujeres con ciclos menstruales es dentro de los días posteriores al inicio del sangrado menstrual. Más de 5 días desde el inicio del sangrado menstrual puede iniciarse si se es razonablemente seguro que la mujer no está embarazada. Se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los próximos 2 días. Si falta tomar una píldora o más por más de 3 horas, la mujer debe tomar una píldora tan pronto como sea posible y luego tomarlas diariamente. Son métodos reversibles de larga duración, altamente eficaces y costo efectivos para todas las mujeres en edad fértil, incluso en mujeres nulíparas y adolescentes. Es un método anticonceptivo reversible de alta eficacia y seguridad, no depende de la usuaria y no hay fallos por uso incorrecto. En los DIU participan diversos mecanismos, así como el cuerpo extraño produce reacción inflamatoria local perceptible en el líquido y las paredes de la cavidad uterina, que está aumentada por la presencia del cobre, el cual alcanza concentraciones elevadas de fluidos intrauterinos y en todo el tracto femenino, lo cual ejerce una acción tóxica para los espermatozoides. Indicación: la inserción del DIU puede hacerse en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, incluyendo adolescentes que deseen un método anticonceptivo temporal. Antes del primer embarazo, en el posparto, trans y poscesárea se puede insertar un DIU dentro de las primeras 48 horas después del parto, incluso inmediatamente después de retirar la placenta y antes de cerrar el útero en caso de cesárea, 4 o más semanas después del parto. En el posaborto se puede insertar un DIU inmediatamente después de un aborto en el primer trimestre. Generalmente se puede insertar un DIU, no debe insertarse. Inicio del método. En mujeres con ciclos menstruales se puede insertar un DIU dentro de los 12 días posteriores al inicio del sangrado menstrual en la conveniencia de la mujer, no solo durante la menstruación. Vía de administración. El DIU debe ser administrado en la cavidad uterina. El examen físico debe incluir palpación bimanual, visualización del cuello uterino con espéculo en condiciones de asepsia, inserción sin contacto, no permitir que el DIU toque una superficie no esterilizada. Extracción. El DIU puede ser retirado en cualquier momento del ciclo, siempre que la mujer lo desee. Se debe retirar en caso de infección pélvica que no responda al tratamiento antibiótico, perforación uterina, cáncer cervical. En caso de menopausia se recomienda retirarlo un año después. Efectos secundarios. En general, el DIU es bien tolerado por la mayoría. Los efectos colaterales son poco frecuentes, generalmente limitados a los primeros meses posteriores a la inserción y pueden manifestarse como dolor pélvico durante el periodo menstrual, aumento de la cantidad y duración del sangrado menstrual, que puede manejarse con antiinflamatorios no esteroides. Se refieren a los productos anticonceptivos reversibles de corta duración que contienen un estrógeno combinado con un progestágeno. Anticonceptivos orales combinados. Son los anticonceptivos que contienen un estrógeno y un progestágeno o progestina en dosis variable, de acuerdo con los principios activos. Existen 2 tipos de anticonceptivos combinados orales. Los monofásicos son la mayoría, en los que el contenido de estrógeno y progestágeno es igual en todas las píldoras. Los más usados y evaluados son los que contienen levonorgestrel 150 microgramos y etinilestradiol 30 microgramos. Otros progestágenos usados además del levonorgestrel, como el dinestrenol, desogestrel, gestodeno, norgestimato, acetato de cormadinona, drosperinona, moléculas no incluidas en el plan de beneficios actual, y etinilestradiol. Mecanismo de acción. Protege contra el embarazo principalmente al inhibir la ovulación y ocasionar cambios en el muco cervical. Entre los efectos benéficos se encuentra la reducción importante del riesgo de cáncer de endometrio y de ovario. Indicaciones: antes del primer embarazo, en el periodo intergenésico, en posaborto inmediato, en posaborto o poscesárea en mujer lactante, en posparto o poscesárea en mujer no lactante. Inicio del método. Dentro de los 5 días posteriores al inicio del sangrado menstrual. No necesita ninguna protección anticonceptiva adicional más de 5 días desde el inicio del sangrado menstrual. Se puede iniciar si se está razonablemente seguro de que no está embarazada. Se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales.
Efectos secundarios. Algunas mujeres pueden presentar cefalea, náuseas, vómitos, mareo, aumento de peso, acné. Parche anticonceptivo combinado. Sistema anticonceptivo transdérmico libera 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de norelgestomil al día. El mecanismo de acción, indicación, inicio del método, efectividad y efectos secundarios es similar a los anticonceptivos orales combinados. Vía de administración es dérmica, debe aplicarse en piel sana, intacta, limpia, seca y sin vello. Glúteos, abdomen, porción superior externa del brazo o en la parte superior del torso. En un lugar que no roce la ropa apretada. Se coloca un parche semanal por 3 semanas, seguidas de una semana sin parche. Está en un lugar diferente, con las mismas indicaciones de uso que los anticonceptivos orales combinados. Anillo vaginal combinado. Es un anillo flexible que libera 15 microgramos de etilmilestradiol y 120 microgramos de etonorgestrel al día. El mecanismo de acción, indicación, inicio del método, efectividad y efectos secundarios es similar a los anticonceptivos orales combinados. Este método es el que contiene menor dosis de estrógenos y mejor control del ciclo menstrual. Vía de administración es vaginal. Doblar el anillo entre los dedos e introducir profundamente en la vagina. Se debe colocar un anillo para 3 semanas de uso continuo. Se debe retirar durante 7 días y se introduce nuevamente. Anticonceptivos inyectables combinados. Anticonceptivos que contienen una combinación de un estrógeno y un progestágeno. En Colombia se encuentran disponibles 2 presentaciones: acetofenido, dihidroprogesterona y enantato estradiol. Vía de administración intramuscular profunda con intervalos de cada 4 semanas. El sangrado ocurre alrededor de 15 días después de la primera inyección. Se debe informar a la mujer que la fecha del sangrado no determina la fecha de la nueva inyección, sino la fecha de la anticoncepción de emergencia. Son métodos de anticoncepción que pueden usarse para prevenir el embarazo en los primeros 5 días después de la relación sexual. Estas son los DIU de cobre, píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel, acetato de ulipristal y píldoras anticonceptivas combinadas de estrógeno progestágeno. Métodos de días estándar. El método de días estándar es un método basado en el conocimiento de la fertilidad. Los usuarios de métodos de días estándar que tienen relaciones sexuales sin protección entre los días 8 y 19 debe considerarse el uso de anticonceptivos de emergencia si es apropiado. El uso de métodos de días estándar en mujeres que tienen 2 o más ciclos fuera del rango de 26 y 32 días dentro de un año de su uso debe advertirse a la mujer que el método puede no ser apropiado debido a un mayor riesgo de embarazo y recomendar otro método. La probabilidad de embarazo aumenta cuando el ciclo menstrual está fuera del intervalo de 26 a 32 días, incluso si se evita el coito sin protección entre los 8 y 19 días. Métodos de amenorrea por lactancia materna. Es un método anticonceptivo usado en los primeros 6 meses posparto por mujeres que están con lactancia exclusiva y en amenorrea. Indicaciones: amamantar exclusivamente, estar en amenorrea hasta los 6 meses de edad del hijo. En estas condiciones, la tasa de fallas es de 2 embarazos por cada 100 mujeres. Retiro coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación y eyacular fuera de esta, cerciorándose de que el semen no entre en contacto con los genitales externos. Esto se realiza con el fin de impedir que el esperma entre en la vagina. El retiro o coito interrumpido es uno de los métodos menos eficaces porque a veces es difícil determinar correctamente cuándo hay que retirar el pene, lo que puede provocar que se eyacule estando este aún dentro de la vagina, y adicionalmente se pueden encontrar espermatozoides en el líquido preeyaculatorio. No protege de ITS ni VIH. Condón femenino y masculino.
El condón masculino de látex es efectivo como método de doble protección para la prevención de embarazos y de ITS-VIH, si se usa de manera continua, correcta y consistente. Su efectividad para prevenir embarazos no planeados si se realiza un uso perfecto es del 98% y con el uso habitual disminuye la efectividad al 82%. Es decir, la tasa de falla es del 18%. Está contraindicado en personas alérgicas al látex. Indicación: los hombres y mujeres en edad fértil sexualmente activos de manera individual o en pareja para prevenir embarazos no planeados. Parejas sexualmente activas con diagnóstico confirmado de VIH al menos en uno de sus miembros. Parejas sexualmente activas con diagnóstico confirmado de hepatitis B o hepatitis C al menos en uno de sus miembros. Parejas sexualmente activas con diagnóstico y tratamiento de ITS. Los condones femeninos son efectivos y seguros, pero no son utilizados tan ampliamente por los programas nacionales como los condones masculinos. No obstante, se debe hacer el uso adecuado del mismo. Rol del profesional de enfermería. Luego de entregar o iniciar el método anticonceptivo, se debe educar como mínimo en los aspectos que a continuación son señalados. Primero, signos de alarma frente al uso del método. Segundo, manejo en casa de posibles efectos secundarios. Tercero, recordar que los métodos anticonceptivos no protegen contra infecciones de transmisión sexual. Es necesario el uso de condón en toda relación sexual penetrativa como mecanismo de doble acción. Cuarto, uso de la anticoncepción de emergencia si se presenta uno de los siguientes casos. Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo, especialmente en el periodo fértil. Uso incorrecto de un método anticonceptivo. Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino. Desplazamiento o retiro temprano del condón masculino. Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino. Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas. Y por último, en caso de violencia sexual, si la mujer no está usando un método anticonceptivo. Quinto, dar cita de control de acuerdo al método elegido. Es importante orientar a la usuaria que puede consultar antes si se presentan efectos secundarios o algún inconveniente. En el siguiente cuadro podemos observar la periodicidad de los controles según el método anticonceptivo. Métodos naturales, cada año. Amenorrea de la lactancia a los 3 meses posparto. Hormonormales a los 3 meses y luego cada año. Implante subdérmico al mes a los 3 meses y luego cada año. DIU de intervalo al mes a los 6 meses y luego cada año. DIU intracesario posparto inmediato en la consulta del puerperino al 3er mes del posparto y luego cada año. DIU posaborto al mes, 3 meses y luego cada año. Esterilización quirúrgica masculina, vasectomía, a la semana y luego a los 3 meses con recuento espermático, posteriormente cada año por 2 años. Y por último, esterilización quirúrgica femenina a la semana posquirúrgico y al año. Se recomiendan estos intervalos, pero las visitas de control podrán realizarse según la usuaria o cuando el profesional de salud lo estime conveniente. Y en esta se debe hacer una valoración de la satisfacción con el método, efectos secundarios y su manejo. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción. Control. El objetivo de esta atención es hacer seguimiento a mujeres, hombres y sus parejas que están buscando algún método de anticoncepción, con el fin de identificar efectos secundarios, adherencia al método, reforzar señales de alarma y hacer provisión efectiva del método anticonceptivo, para dar continuidad al proceso de la anticoncepción. Esta consulta incluye: primero, indagar de la satisfacción de la usuaria con el método, presencia de efectos secundarios y manejo del método en casa. Segundo, brindar información que aclare las dudas de los usuarios frente al uso del método seleccionado. Tercero, brindar información seleccionada con el uso correcto de la anticoncepción de emergencia. Cuarto, brindar orientaciones generales acerca de los próximos controles y corroborar que la información brindada al usuario queda plenamente clara. Asimismo, indicar la fecha del próximo control. Quinto, indicar periodicidad para el suministro y dispensión del método anticonceptivo, para la cual se recomienda anabulatorios orales o inyectables mensuales, provisión cada 3 meses para 3 ciclos. Inyectable trimestral,
provisión cada 6 meses, 2 dosis. Condones, provisión cada 3 meses, 15 condones por mes. Instrumentos, insumos y dispositivos. Sin prejuicio del cumplimiento de los estándares de habilitación para la consulta de anticoncepción, se debe contar con historia clínica del paciente incluida la anticoncepción y el consentimiento informado, firmado y archivado de la historia clínica según el protocolo de la institución. Materiales e insumos. Todos los métodos anticonceptivos deben estar disponibles en el momento de la consulta de control, como lo son las pruebas rápidas de embarazo, condón masculino y femenino, modelos para el uso de condón masculino y femenino, material pedagógico para la información y educación en derechos sexuales y reproductivos, al igual métodos anticonceptivos, educación y reforzamiento en el método que se está utilizando a la usuaria. Es importante resaltar que para la aplicación de algunos métodos como los implantes subdérmicos, DIUs y esterilización quirúrgica masculina y femenina se requiere el consentimiento informado por escrito por parte de la mujer.